César Vallejo Mendoza. Nació en Santiago de Chuco, en Perú, en el Departamento de la Libertad, el 16 de marzo de 1892. Murió en París el 15 de abril de 1938 a la edad de 46 años. Fue un innovador de la poesía universal del siglo XX. Fue un poeta católico, el menor de 11 hermanos, de abuelos indígenas. Sus primeros versos son de corte bíblico, pues sus padres querían que fuera sacerdote y asimismo recibió formación sacerdotal. En 1910 ingresó a la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo, pero tuvo problemas económicos para continuar. Allí trabajaba con su padre como ayudante administrativo, pues su padre era gobernador. Entonces conoció la problemática de los mineros, por lo que se inspiró para escribir la novela Proletaria Tungsteno, que sería una forma de denunciar la dura realidad de los abusos de los mineros. En 1911 viajó a Lima para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional de San Marcos, pero por razones económicas, una vez más, o desilusión, se retiró. Entonces trabaja como profesor de los hijos del minero y político Domingo Sutil. Fue ayudante cajero en la hacienda azucarera, siendo testigo de la explotación de los indígenas. Esto ocurrió en el año 1912. Un año después trabaja como profesor en 2 colegios, en donde el escritor Ciro Alegría fue uno de sus alumnos. En 1915 se gradúa como bachiller de letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1916 forma parte de la Bohemia Trujillana Grupo del Norte, relacionándose con jóvenes intelectuales como Víctor Rabulaya de la Torre, Antenor Orrego, Andrés Speluccini. Publica algunos poemas en diarios locales y conoce a María Rosa Sandoval, quien lo abandona después de un año de relación para luego él enterarse que ella se había alejado porque tenía una enfermedad de tuberculosis. Al poco tiempo ella murió. Y ella fue esa musa que inspira Los Dados Eternos, poema que se presenta en los Heraldos Negros. En 1917 conoce a Zoila Rosa Cuadra, una niña de 15 años, de quien pronto se desengaña e intenta suicidarse. Fueron sus amigos de la Bohemia Trujillana quienes lo convencieron de desistir de su profunda depresión. Se integra con lo más selecto de los brillantes intelectuales en el año 1918. Entre ellos está José María Eguiguren, Manuel González Prada, Luis Alberto Sánchez, Juan Parra del Riego, Abraham Valdelomar. Consigue un trabajo como director del Colegio Barros de Lima, pero allí nuevamente se involucra en otra relación amorosa con Otilia Villanueva, otra niña con 15 años, por lo que pierde ese trabajo. Ella es la musa inspiradora de varios poemas de Trilce. Ya hablaremos de ellos. El poeta César no para de trabajar. En 1919 consigue un trabajo como inspector disciplinario y docente de castellano. Allí, en esa época, publica Los Heraldos Negros, colección de 64 poemas de un corte modernista, un tono renovador. Es la primera arremetida que él tiene contra Dios por el desamor y la muerte de su madre, quien también se llamaba María. Hay unos poemas en donde él habla allí de las Marías, de las cuales, según él, Dios se olvidó. Con una mirada existencialista, allí evoca a los indígenas, la orfandad, la religión, la culpa. Hay un poema que quiero recitarlo, el poema a su amada. Veamos. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos. Se irá secando a pausas nuestra excelsa amargura y habrán tocado a sombra nuestros labios difuntos. El poeta fue injustamente apresado por 112 días, más o menos 3 meses larguitos, en el año 1920,
y fue acusado de un incendio de una casa de unos arrieros negociantes de alcohol y mercaderías. Allí, en la cárcel, recibe su segundo premio de la Municipalidad de Trujillo con la obra Flava de Gesta. En 1921 presenta su cuento de corte fantástico, libro Más allá de la vida y de la muerte. Hablemos de Trilce. 1922 publica en el mes de octubre su segundo poemario de Trilce. Les cuento, Trilce sale de 13 y luego su imaginación inventa esa palabra. Un libro radical de vanguardismo, un adelantado de la experimentación lingüística que no fue bien recibida por una parte de la élite intelectual peruana, pero a su vez fue respaldada en su tono renovador por la crítica de la época. Poemas titulados con números romanos, pues consideran no ponerles un título para no crear prejuicios, y es allí donde escribe hasta con errores las palabras, libera métricas de las palabras. Les dejaré el poema para cumplir con ese sueño del poeta César en que ustedes mismos puedan deleitarse con su lectura. En 1923 publica Escalas melografiadas, colección de relatos y cuentos vanguardistas y fabla salvaje, de corte psicológico y como un corte de género fantástico. Nuevamente trabaja como profesor, pero por muy poco tiempo, por lo cual viaja a Europa. Allí trabajó como periodista, traductor y conoció a Pablo Neruda. En 1925 viaja a Europa, como les conté, trabaja como secretario de una organización publicitaria, los grandes periódicos iberoamericanos. Establece contacto con grandes literatos como Juan Larrea, Vicente Huidobro, Tristán Tzara. Conoce a Henriette Maizé en 1926, con quien fundó sin éxito la revista Favorables París Poema y la Semana Parisienne, y con quien finalmente convivió por algunos meses. Conoció luego a Georgette Marie Philippard Travers, una joven de 18 años con quien profundiza en el movimiento marxista, colaborando a José Carlos Mariátegui. Luego viajó a Rusia, lo que se conocía como el Imperio Ruso, y retornó a París para fundar una célula del Partido Socialista. Deja a Henriette y en esa época termina su novela histórica Hacia el reino de los Siris, novela publicada póstumamente. Finalmente convivió con Georgette y juntos viajaron al Imperio Ruso e Italia, y allí trabajó como corresponsal de un diario y revistas. Luego fue expulsado de París en el año 1930 por esparcir esa propaganda comunista. En 1931 viajó a Rusia y a Madrid. Se relaciona con los literatos Miguel de Unamuno, publica su novela El Tusteno y El Imperio Ruso en 1931, así se llama la novela. Fue negada la novela de Paco Yunque por ser una novela muy triste que relataba la explotación de los indios en las minas de los Andes. En el Imperio Ruso, o en Rusia, escribe 2 obras teatrales, Lookout y Entre las dos orillas corre el río. También escribe Imperio Ruso, Ante el segundo plan quinquenal y El arte de la revolución, que fueron vetados por su carácter revolucionario. En 1934 recuperó la entrada a Francia, por lo que regresó y allí conoció a Federico García Lorca. Sin embargo, siguió escribiendo con un corte marxista en contra de los Estados Unidos, llevándolo a vivir en una condición económica precaria porque no le era fácil conseguir trabajo por esas inclinaciones que tenía. En 1935 produjo varios cuentos: El niño del carrizo, Viaje alrededor del porvenir, Los 2 horas y El vencedor, todos ellos bocetos narrativos publicados póstumamente. Durante la Guerra Civil, el poeta, junto a Pablo Neruda, la Guerra Civil de España, colabora fervientemente con él en la formación del Comité Iberoamericano para la Defensa de la República Española.
y luego viaja constantemente entre Francia, París y allí es donde escribe sus últimas composiciones líricas, el drama teatral La piedra cansada, los poemas humanos, que por su producción poética se considera como el poeta universal. Y España aparta de mí este cáliz, con versos sobre la guerra civil. Sigue trabajando como profesor, es que no se cansa. En marzo de este año sufre agotamiento físico y debilidad. Y es que lo vamos a ver, trabaja, viaja, es que es incansable en su vida tanto laboral como en su vida personal. Y se reactiva un paludismo que había sufrido en su niñez y luego una tuberculosis, por lo cual el poeta muere el 15 de abril, un Viernes Santo. Premonitoriamente, en el poema Piedra Negra sobre una piedra blanca, perteneciente al libro de poemas humanos, había escrito. Quiero que escuchen el poema en voz del poeta. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez en jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todo sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Saúl Yurkiewicz, en su libro Fundadores de la Nueva Poesía Latinoamericana, dice que Vallejo experimenta por doquier la energía disolvente, la naturaleza separativa, disgregadora de la duración. La única evidencia, la única firmeza está al final del existir y es suprema negación, eterna oscuridad, la muerte. Les agradezco infinitamente por haber escuchado de la vida y obra del poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Soy Mónica Gómez Muñoz para el seminario Crítica del Texto Poético del poeta y ensayista contemporáneo Nelson Romero de la Maestría en Pedagogía de la Literatura. Hasta pronto.